Buenos días nuevamente, ¿no? Entonces vamos a comenzar la grabación desde ahora. También el anterior video, si es que ya han visto, ya está disponible, ¿no? Entonces, a ver, voy a proceder a compartir la pantalla. A ver, admitiremos. Ahora sí. Para construir la base de datos, miren, aquí yo tengo, bueno, en realidad primero el instrumento. Entonces voy a buscar un instrumento que ya tengo. Miren, para construir el instrumento, aquí tengo en diapositivas, se los pondré. Está tengo el problema que muchos han comenzado ya y por la premura han aplicado un instrumento que no lo han revisado de forma adecuada, ¿no? Entonces, como les decía ayer, es fundamental, ¿no? Uno de los sesgos que más nos afecta es el sesgo de medición. Si yo voy a medir algo donde el instrumento es un cuestionario, ¿no? Este tiene que estar muy bien hecho. Si como instrumento voy a utilizar una balanza, digamos, tiene que estar bien calibrada, ¿no? No puedo yo medir el peso en una balanza descalibrada porque no va a ser un dato fidedigno. Ya es lo mismo. Entonces, aquí la 2 creo que es, no, la 3. Entonces, por favor, tomar en cuenta eso. Si yo voy a utilizar, como en algún caso, en los estudios cualitativos que tengo, una entrevista a profundidad o un grupo focal, entonces tengo que ver mi guía, ¿no? Hay que hacerse una guía, no hay que improvisar. ¿Ya? Bueno, aquí estas son las diferencias que les he puesto, que hemos conversado ayer, que van a estar en el video desde mañana, ¿no? Entonces, desde aquí quiero aprovechar esta diapositiva. A ver, lo voy a descargar nomás. Entonces, eso es para los cualitativos, les decía, la guía no puede ser muy larga. He visto que ya una de las personas de cualitativa tiene muy bien esto detallado, ¿no? Cuál va a ser su guía de su aplicación, creo que es entrevista a profundidad, si no me equivoco, y no es grupo focal. Pero es importante tener una guía. Entonces, estas cosas hay que organizar previamente, ¿no? Entonces, en el caso de la mayoría que está haciendo encuesta, está aplicando encuesta, también tomen en cuenta eso, ¿ya? La operacionalización de variables es este cuadro que muchos les parece moroso hacer y todo, nos va a ayudar muy bien en consolidar nuestro instrumento. Ahí es donde tiene que haber una relación entre objetivos específicos, ¿no? Operacionalización de variables, instrumento. Entonces, no me puedo olvidar ninguna variable. ¿Ya? Aquí, en el caso de, yo les cuento una experiencia, por ejemplo, en un estudio de una variable tan sencilla como procedencia, ¿no? Era el estudio sobre las leucemias, es una serie de casos, ¿no? Para conocer cuál es la leucemia más frecuente en Bolivia, donde se ha reunido de todos los lugares donde atienden este tipo de enfermedad en Bolivia, los datos epidemiológicos, ¿no? Entonces, la simple variable, tal vez para ustedes, que puede ser algo muy sencillo, que es la identificación de la procedencia, no se ha podido efectuar, ha tenido un problema. Resulta que no se ha definido adecuadamente, desde aquí lo pondremos, no se ha definido adecuadamente la variable, ¿cuándo va a ser procedencia? Las personas que colaboran han puesto como el lugar donde ha nacido el paciente y otras personas han puesto el lugar de donde procede la muestra, ¿no? La muestra sanguínea, el frotis que han utilizado para hacer el diagnóstico. Entonces, llegado el momento, no se podía definir de 1200 y más, ¿no? No se podía definir de dónde, en qué departamento se había identificado mayor número de leucemias.
Ya, entonces he visto en sus operacionalizaciones, esto quiero hacer énfasis, ¿no? Para que puedan darle otra mirada a sus variables. Otra variable que tiene problema es el nivel de educación. El nivel de educación muchos lo definen operativamente como el curso o el nivel que ya ha terminado la persona. Si yo, ahorita tenemos inicial, primaria, secundaria, ¿no? Y superior. Si la persona, si yo defino, ¿no? De esa forma que va a ser el ciclo, digamos, terminado, entonces si la persona cursó hasta segundo de primaria, no puedo ponerle primaria porque no culminó. Entonces el que ha terminado ha sido posiblemente el básico, el inicial. Si la persona ha llegado hasta tercero de secundaria y no se ha graduado, no es bachiller, entonces el cual ha terminado primaria, ¿no? Entonces ahí es donde ustedes pueden definir operativamente su variable. Si yo voy a definir, que sería lo más conveniente, cualquier curso que haya cursado, ¿no? Hasta el que ha llegado, digamos que ha llegado hasta primero de primaria, pero ya está dentro de primaria, entonces le pongo primaria. Entonces esas cosas hay que ponernos de acuerdo. Ustedes dirán, ¿para qué voy a hacer una capacitación si los que me van a colaborar todos son médicos y todos saben, ¿no? No es así. No es que les voy a enseñar cosas, sino que en la capacitación que tiene que haber antes de aplicación de un instrumento, tienen que ponerse de acuerdo cómo se va a tomar la variable. ¿Ya? Hay errores básicos, como por ejemplo, cuando ponen ustedes sexo y le ponen F y M, a veces por la rapidez con lo que están llenando, con la que están llenando el instrumento, ven M y piensan que es masculino, ¿no? O mujer. Entonces puede traer errores. Es mejor escribir la palabra, ¿no? Si quieren hombre o mujer o femenino y masculino, para que no haya problemas. Otra cosa es hasta la forma de llenarlo, ¿no? Si yo voy a poner un tic, ¿no? O voy a poner una X. Muchas personas entienden que la X es decir, esta es la que no quiero, ¿no? Y no es la que escogen realmente, o sea, sale la información opuesta a la percepción de la persona. Entonces es mejor decir desde un inicio, incluso en el encabezado del instrumento, marque, llene, no sé, con rodee con un círculo o marque con una X o algo así, ¿no? Porque me ha sucedido, ¿no? Que algunas personas entienden que esta es la que no deseo y por eso marcan con X, ¿ya? Entonces, para eso siempre tener una capacitación. He tenido tesistas donde les han hecho solitos, ¿no? Ahí no hay problema, pero muchos necesitan apoyo, hasta sus esposos, esposas están ahí, han ayudado en la toma de información. Entonces, hacer esta pequeña capacitación, si me van a ayudar residentes, no sé, en algún caso, también hacer esta pequeña capacitación donde nos vamos a poner de acuerdo. Es muy bueno hacer un prellenado del instrumento. Les doy a ellos como los que me van a colaborar y ellos llenan. Y ahí saltan preguntas, ¿no? También hay el error de la percepción del que aplica el instrumento. Para mí esto es así, ¿no? Y para la otra persona esta pregunta se refiere a esto otro. Entonces, cuando yo tengo diferentes formas de entender una pregunta, lo voy a preguntar diferente y voy a tener diferentes resultados. Entonces, ahí ponernos de acuerdo, ¿no? Puede haber una palabra que no se comprenda bien y que no me haga tener la respuesta. Entonces, todos tenemos que estar seguros de qué es lo que vamos a tener, ¿ya? Después, si es una balanza, digamos, si tengo que hacer mediciones clínicas, no sé, obviamente hacer el calibrado de los instrumentos, así como he hecho con mi encuesta, a calibrar los instrumentos, ¿no? Entonces, si fuera presión arterial, no sé, o voy a tener que utilizar alguna medición física, siempre, y eso se pone incluso en el instrumento, en la descripción, perdón, se pone en el documento, en la descripción de instrumento.
Ahí yo puedo poner estas fases que les digo, ¿no? Se hizo una capacitación con los encuestadores, se hizo la calibración de los instrumentos, ¿no? Entonces, si hay estudios que voy a tomar la información ahora, siempre es más fidedigno, ¿no? Los estudios donde tomamos el dato de la historia clínica o de algún otro documento, puede haber errores, sabemos, ¿no? Las historias clínicas no tienen páginas, a veces, ¿no? Están ausentes o no han tomado peso ese día, no tienen la presión arterial o el valor que yo necesito, ¿ya? Entonces, por favor, eso descríbanlo en su documento para decir qué medidas se ha tomado en caso de sesgos. Como les decía ayer, los sesgos ya están presentes, ya están descritos. Entonces, uno de los más comunes y los más temidos es el sesgo de medición, cuando aplico un instrumento que no mide lo que tiene que medir, y puede ser por esto, ¿no? Que no haya hecho una capacitación o una calibración de instrumentos. En el estudio de casos y controles suele haber otro tipo de sesgos además, ¿no? El sesgo de selección, por ejemplo, que yo no haya seleccionado bien a los casos y a los controles, que de repente en cuestión de días, no sé, o es muy leve la diferencia entre caso y control, que de repente es como que el que era control, perdón, se volvió caso, ¿no? Entonces hay que tener también un parámetro bien definido. Por eso ponemos criterios de inclusión y de exclusión de casos y controles, ¿ya? Suele haber también el sesgo de muestreo, que es el que espero no tengamos, porque ya se ha explicado en la anterior sesión en qué podemos incurrir, ¿no? Entonces, de acuerdo a los diseños también, cuando somos muy exquisitos en algunos parámetros, en criterios, podemos mucho delimitar, ¿no? Y la inferencia igual se va a delimitar solo a los que cumplen esos criterios. Entonces tampoco tenemos que ser tan quisquillosos, digamos, en hacer los criterios de inclusión y exclusión. Y el sesgo de muestreo suele darse cuando no alcanzamos la muestra determinada mínima, ¿no? También esa es otra de las causales. Y así podemos citar varios errores. Hay en el caso de casos y controles también está el sesgo del recuerdo, porque si yo le pregunto ahora a un adulto, digamos, cuánto fue, no sé, fumaba, digamos, hace cuántos años, me va a decir algo aproximado, ¿no? ¿Cuántos cigarrillos fumaba? Más o menos 3, 4 al día, digamos. O sea, ya si yo le pregunto información sobre el pasado, ya se acepta que va a haber errores porque es algo que está recordando. ¿Cuánto pesaba usted antes del embarazo? No se acuerdan, ¿no? Entonces, ese es otro típico sesgo de los estudios de casos y controles. Entonces, los que no tienen muchos sesgos son cohortes, por ejemplo, ¿no? Los cohortes o los ensayos clínicos, porque esos siempre son, generalmente, al menos en las cohortes, son prospectivas, ¿no? Y en el ensayo clínico, obviamente son prospectivas, todo experimento es para adelante. Entonces siempre al medir ahí una variable ya vas a tener todas las previsiones de registrar todo, que no falte pesos, que no falte presiones arteriales, todo, ¿no? Entonces por eso son los que menos sesgo tienen. El que tiene más sesgos de los analíticos, el caso y control justamente. Pero si ya me adelanto a los sesgos y puedo ya describir en mi documento qué estrategia se ha tomado para minimizar esos sesgos, ¿no? Miren, entonces, comenzando de lo grande, muchos no han puesto consideraciones éticas. Entonces, no se olviden que para aplicar cualquier instrumento, ya sea tomarle peso, talla, presión arterial, hacer una encuesta, aplicar una encuesta, necesito hoja de información y consentimiento informado. La hoja de información, aquí se los he puesto un ejemplo. Este es un ejemplo completo, ¿ya? Pero puede ser más breve. El objetivo es informarle primero el objetivo del trabajo, quién está haciendo el trabajo, ¿no? ¿Para qué?
los beneficios que puede tener y los problemas que puede tener. Los beneficios, digamos, va a acceder a pruebas completamente gratuitas, va a tener un examen físico, digamos, médico completo, digamos, gratuito, entonces tiene que haber algún beneficio o simplemente va a aportar en el conocimiento sobre esta enfermedad. O sea, siempre hay que describir, ¿no?, algo que es el beneficio de su participación. La cosa negativa, ¿no? Hay que informar también que de repente si le voy a tomar una muestra sanguínea, todo puede suceder, ¿no? Entonces es infrecuente, pero de repente pueda tener una pequeña infección. Algunos hasta se desmayan, ¿no? Es verdad, hay pacientes muy sensibles que no toleran, ¿no?, ninguna inyección. Entonces, pueden en ese momento agitarse, no sé, puede pasar, ¿no? Entonces, yo puedo describir, ¿no?, de forma muy coloquial, digamos, sin entrar en términos médicos especiales que no se comprendan, qué es lo negativo que puede suceder, ¿ya? Por ejemplo, también qué procedimientos voy a hacer, ¿no? Si le voy a hacer una toma de muestra sanguínea, hasta le puedo indicar la cantidad. A muchos pacientes les preocupa la cantidad, entonces puedo decir, en vez de decirle 5 ml, no sé, podría decirle más o menos una cantidad aproximada a una cucharada, digamos, ¿no?, para que sean unidades que se comprendan. Entonces aquí está, ¿no?, el título, se van a realizar estos exámenes, dice, son completamente gratuitos, usted no debe cancelar ningún monto. Si decide no participar o abandonar el estudio en cualquier momento, lo puede hacer, ¿no? Eso es libre de irse, ¿no? Y muy importante poner los nombres, quién es el responsable, ¿no? Aquí le he borrado el nombre, pero el nombre, la información de contacto, su teléfono, esto a los pacientes les da más seguridad, ¿no? No se sienten utilizados y muchos les da la tranquilidad de que, voy a llamar a este número y voy a saber, ¿no? Entonces, esto por favor no se olvide. Una vez que tienen esto, la hoja de información, esto en realidad es para el paciente, se lo puede llevar. Miren, tiene que estar firmado, tiene que haber un responsable o varios. Esto, ustedes vean la forma de hacer que la persona se lo pueda llevar, ¿no? Entonces, por eso tiene el dato, todo, ¿no? Entonces, esa es la hoja de información. Si ustedes desean hacer, por ejemplo, la publicación de un artículo al final de todo, ¿no? Muchas revistas les piden el aval ético de su trabajo. El aval ético lo dan los comités de ética. En nuestro medio tenemos a Comética, que se ha reactivado. También a nivel de la UMSA hay un comité de ética, ¿ya? También tenemos la Comisión Nacional de Ética, que también lo dirigen las personas de la universidad. Entonces, en la Comisión Nacional, como es nacional, en su mismo formulario solicitan que esto se solicite 4 meses antes, ¿no? Entonces, no pueden ustedes comenzar la investigación o si es que no han tenido la aceptación o la emisión del aval ético, ¿no?, que es un documento. Ahora, en los otros comités, ahora que se ha reactivado Comética, ¿no?, dura 2 semanas la revisión y tienen que ellos extenderles un aval ético. Entonces, si ustedes tienen esa intención de tenerlo todo completo, pueden hacerlo. Ahora, no todos los estudios requieren un aval ético. Si yo voy a revisar historias clínicas, entonces no voy a poder ni obtener un consentimiento informado de cada persona, entonces, o estudios descriptivos, digamos, o que se basen en bases de datos que ya están institucionales, ¿no? Entonces ahí no necesito un aval ético o un consentimiento informado, pero en todos los otros sí, ¿ya? Incluso hay revistas que te dicen, está bien, digamos, si no tienes un aval ético, justifique por qué, y tienes que tú escribir
describir cómo has hecho la recolección de información. En este caso, el decir que has aplicado una hoja de información, un consentimiento informado, también es válido. ¿Ya? Entonces, hay poblaciones también, ¿no? Poblaciones vulnerables que se describen, que, por ejemplo, niños, mujeres embarazadas. Si yo hago cualquier investigación que tenga alguna intervención en niños o mujeres embarazadas, tiene que estar muy bien justificado, ¿no? Para yo haber expuesto a un posible riesgo a esta población. Si yo tengo militares, digamos, ¿no? Ha sucedido, yo me acuerdo, un trabajo en forense donde un regimiento, digamos, ¿no? Y yo digo ya, y era un estudio forense donde ellos tenían que proveer un pelo púbico, ¿no? Me acuerdo. Y la persona que estaba proponiendo la tesis tenía un familiar, un amigo que era una autoridad en el estado mayor, creo que era. Entonces, él no puede, por orden, digamos, militar, decir que todos participen y que todos den sus muestras, ¿no? Eso es vulnerar la autonomía de los pacientes. Entonces, esta persona proponente ha ideado, ¿no? Le citaba y en un sobre ponía los cuestionarios y algún otro pequeño sobre, no recuerdo cómo era para la muestra, ¿no? Entonces, todos asistían, pero solo los que deseaban lo llenaban, ¿no? Lo respondían. Entonces, pero cuando se retiraban, todos dejaban el sobre en la mesa, ¿no? Entonces ya sabíamos al abrir solamente quiénes participaron y quiénes no. Entonces hay que buscar siempre la forma de proteger los 4 pilares de la ética, ¿no? Entonces, que suele ser también pregunta en las defensas, son la autonomía, ¿no? No podemos vulnerar la autonomía de los pacientes. Después la beneficencia, la no maleficencia y la justicia. El principal es la autonomía. Si yo estoy haciendo una investigación y necesito, es hospitalaria y quiero ilustrar mi trabajo y he sacado fotos de los pacientes en sus camas, ¿no? Esto puede ir contra o sea, no le he preguntado a él, ¿no? Que si quiere aparecer de repente en la publicación de mi trabajo, ¿no? Entonces, hay que lograr y acostumbrarnos a obtener un consentimiento informado, no solo para el trabajo, incluso para las imágenes, para difusión de imágenes. Entonces, muchos, yo he visto hasta estudiantes, ¿no? Que no tienen el conocimiento, que hacen un caso clínico, ¿no? Describen toda la información, hasta el nombre del paciente, le ponen las fotos y el paciente inconsciente, ¿no? Entonces, si el paciente no puede dar su consentimiento, se puede acudir a los familiares o al tutor en el caso de los niños, ¿no? Entonces, no pueden ustedes ir en contra de la autonomía. Entonces, para hacer una encuesta, ustedes no la han forzado a la persona para hacer esto, ¿no? Entonces si no lo hicieron de repente los que ya tienen información, hay que tener el cuidado de poner esto en consideraciones éticas, ¿no? Puede ser un consentimiento verbal, se obtuvo un consentimiento verbal, ¿no? Pero ideal es que tengan en anexo la hoja de información, el consentimiento informado, ¿no? Porque muchos tribunales exigen esto. ¿Ya? Entonces no se olviden poner la hoja de información. El consentimiento informado es este. Miren, aquí también es uno completo, puede ser más sencillo. El objetivo es que todo lo que yo le he explicado, le he convencido, no sé, para que participe, es como cerrar el trato, digamos, tiene que consolidarse en una firma de un documento donde el paciente accede formalmente a ser parte de la investigación. Entonces aquí dice, no yo, y aquí pone el nombre del paciente, si es posible su carta de identidad, he sido informado del estudio, y aquí está el título del estudio, ¿no? He sido informado sobre los exámenes, que no me provocarán daño, ¿no? Una de las pruebas dice, para lo que me tomaron una muestra de sangre del antebrazo en 3 oportunidades durante un año. Dice, los investigadores participantes aclararon y respondieron todas mis dudas y preguntas. Si decido no participar, digamos, y dejar el estudio, soy libre de hacerlo sin temor a ninguna represalia. Los datos obtenidos durante este estudio serán utilizados únicamente por los médicos investigadores del proyecto, ¿no? Y tratados de forma anónima y confidencial. Esta parte donde él pone su nombre, todos sus datos,
es un documento aparte, ¿no? No puedo yo juntarlo, muchos lo grapan incluso con la encuesta. No puedo, porque si es anónimo, ahí se puede identificar, ¿no? Entonces yo puedo recopilar esto de forma aparte, hago firmar, lo guardo y recién aplico el cuestionario, ¿ya? Después dice, he leído la hoja informativa y he tenido suficiente tiempo para pensar y decidir mi participación y doy consentimiento. Acá está donde él nuevamente firma, ¿no? Esto pues, se puede redactar mejor también, no hay problema. Si es que es un niño, es importante lograr su aceptación y por supuesto esto también del padre o madre o del tutor legal. A veces el padre accede, pero el niño no, ¿no? Entonces peor si es tomarle una muestra, es peor, ¿no? O hacer algún cuestionario o algo. Entonces hay que obtener la autorización de ambos, tanto del participante como del tutor. Ahí firman y ponemos la fecha. Entonces, este es un modelo de consentimiento informado que les puede servir. Hay muchos disponibles en internet y nuevamente les digo, pónganlo en anexos, ¿no? Yo conozco por lo menos unos 3 tribunales que sí o sí exigen el consentimiento informado. Ahora, obviamente, si yo voy a revisar historias clínicas, no voy a poder tener el consentimiento informado, pero no me he ido a robar las historias clínicas, no me he ido clandestinamente a revisar, ¿no? Tiene que haber una solicitud, ¿no? De poder trabajar, no sé, en la unidad de estadística, tiene que haber una autorización, generalmente es el jefe de enseñanza de los hospitales que autoriza el desarrollo de trabajos y que se pueda ir a estadística, ¿no? Entonces tengan en cuenta estas cosas antes de aplicar sus instrumentos, ¿ya? También se ha puesto más de moda, digamos, una ficha de validación de instrumentos que muchos tribunales exigen, ¿ya? Enseguida les voy a mostrar en qué consiste. Miren, si no puedo hacerlo así, de repente, y esto por la pandemia y todo, se puede hacer de forma virtual. Miren, por la pandemia y no solo en la unidad de posgrado, sino en el mundo, se han utilizado los formularios del Google Forms para poder tomar la información, porque esto tampoco se puede detener, ¿no? Entonces, miren, este es un ejemplo de una investigación que hicimos donde fue un formulario, ¿no? Del Google. Y miren, se ha obtenido 1537 respuestas, en este caso era para estudiantes. Entonces acá está el título, esta es la hoja informativa, miren, algo bien breve. Se considera imperioso contar con esta información que permitirá planificar acciones de cuidado y prevención en nuestra universidad. Por favor, responde este formulario, ahí ¿no? las instrucciones. Cuando ustedes aplican ese tipo de formularios virtual, es cuestión de días, digamos, no puedo yo dejarlo mucho tiempo, ¿ya? Entonces es rápida la respuesta. Entonces yo tengo que poner también un límite, si no lo van a recibir y ellos cuando tengan tiempo, sabe Dios cuándo es, pues van a responderlo. Entonces generalmente ya tiene que tener un tiempo. Pueden ser máximo, tal vez yo pongo un límite de 3 días, pero puedo esperar hasta 5 días que me van a seguir llegando respuestas, ¿no? Pero es algo rápido. Determinar los factores de riesgo, ¿no? Este es el objetivo del estudio. En este caso específico, queríamos también saber el grupo, el factor, ¿no? sanguíneo, para poder hacer una base de un banco de sangre, ¿no? para poder conseguir el plasma hiperinmune. También era uno de los objetivos. Por eso tenía correo electrónico y más abajo no se ve, pero tenía datos personales, ¿no? Pero solo porque necesitábamos esto. En general no es recomendable, ¿no? Y peor si es información muy íntima. Algunos, por ejemplo, en este cuestionario había información sobre violencia. ¿Has recibido violencia durante el confinamiento? Sí, no. ¿Qué tipo de violencia? Si era psicológica, física, sexual. O sea, ya es una información muy, muy personal. Entonces,
esa ha sido una de las limitaciones. Pese a eso se ha tenido una respuesta interesante, pero siendo más objetivos, esto debería haber sido anónimo, ¿no? En el medio del trabajo, cuando ya estábamos aplicando, se ha definido que la utilidad del plasma hiperinmune no era tanta, ¿no? Que en realidad no pasaba nada. Entonces, la construcción de esa base ya no tenía utilidad, ¿no? Pero ya estaba esto en curso. Y así, entonces, otra recomendación, difundir, sensibilizar a la población, ¿ya? Ya sea cualquier tipo de instrumento, si utilizan uno virtual o uno físico, es importante sensibilizar. Si tú te paras en un centro de salud y les entregas como volantes y llenen, ¿no? O estás en la sala de espera y les das para que respondan, no vas a tener una respuesta adecuada. La sensibilización consiste en explicarles en qué consiste esto, ¿no? Y esto, pese a que esté escrito, ¿no? Pero hay que decirles, esto me va a ayudar, ¿no? Y va a ayudar al centro de salud a ofrecerles una mejor atención, digamos que es satisfacción del usuario. Cuando yo tenga los resultados y con el aporte de ustedes, vamos a darnos cuenta, digamos, en qué estamos fallando como centro de salud y vamos a poder hacer algo y mejorar la atención que les estamos brindando. Entonces, eso es importante. Yo puedo decir, por eso necesito su información verdadera, ¿no? Necesito que me provean información fidedigna, ¿no? Entonces, ahí ellos tienen más atención en llenar esto. Yo recuerdo un trabajo que era sobre conocimiento de drogas en estudiantes universitarios. Si nosotros simplemente vamos y les decimos llenen el instrumento, no voy a tener una respuesta interesante, ¿no? Se hacen la burla incluso los estudiantes, hasta me lo dibujan cosas, responden todo sí, o todas las respuestas son exageradas, ¿no? Pero si yo ingresaba y el equipo ingresábamos a cada aula, ¿no? De los lugares que íbamos, y les hacíamos una pequeña sensibilización, ¿no? Ustedes tienen hermanos, pónganse, ¿no? Imagínense todo el problema, ¿no? Una breve explicación del problema de las drogas en jóvenes. Nosotros no, imagínense que en este problema esté metido un familiar de ustedes, ¿no? Su hermanito, alguien. Para mejorar una política en salud sobre esto o una política en la universidad sobre esto, necesitamos información fidedigna, ¿no? Por eso les pedimos con toda digamos, ¿no? la seriedad, hacer el llenado y responder de forma sincera este cuestionario y así, ¿no? Entonces, de esa forma obtienes mejores resultados, ¿ya? Entonces, si estoy en una sala de espera, igual, ¿no? Si estoy no sé, si no es posible de repente poner, no sé, por ejemplo, un banner, un ploteado y decir se está realizando esta investigación, este es el objetivo y este es el beneficio para todos, ¿no? Ahora, en este tipo de formularios, nosotros hemos trabajado con el DIPGIS, ¿no? Y teníamos el DIPGIS, que es una instancia de la universidad que nos ayudaba a difundir los enlaces. Teníamos un enlace de estudiantes, otro de docentes, otro de administrativos. Entonces, esto iba también a través de otras instituciones y el equipo también hacía una sensibilización a nivel de las autoridades, ¿no? Para que puedan ellos, en ese momento todos teníamos grupos de WhatsApp, difundir los enlaces, ¿ya? Entonces eso es importante. Miren, aquí abajo está el consentimiento informado. Dice, se ha solicitado mi consentimiento para realizar esta encuesta, declaro que comprendo la importancia de la misma y por tanto doy consentimiento por mi libre voluntad y sin haber estado sujeto a ningún tipo de presión. Autorizo el análisis de datos, los cuales deberán ser utilizados en únicamente beneficio propio, ¿no? O sea, de este estudio y de forma confidencial. Entonces la persona podría poner aquí acepto, no acepto y le pongo obligatorio esta pregunta, ¿no? Entonces con esto ya he cumplido, ya he llenado. No falta el estudiante que he puesto no acepto, pero igual ha llenado todo el formulario, ¿no? Entonces, es como una formalidad, ¿no?
que es una formalidad importante, y también acostumbrar a nuestra población a que es que han sucedido atropellos también, ¿no? Muchos han dado muestras y todo, y resulta que se ha congelado, se ha mandado a otros países, se ha definido la parte genética, todo, y el paciente no sabía nada. Entonces es importante acostumbrarnos a no atropellar a nuestros participantes, a hacerles socios, digamos, de la recopilación de información. ¿Ya? Entonces aquí tenemos otro ejemplo en hacer de este tipo. Miren, algunos tribunales desmerecen la utilización de formularios, pero en el mundo hay incluso páginas donde se ha hecho la recopilación de esto, y más aún en la pandemia, y había un enlace por cada país incluso, ¿no? Y se ha hecho trabajos de este tipo. Entonces, si ustedes lo hacen con todo el cuidado y con todos estos pasos que les digo, es igual que un documento, una encuesta física, ¿ya? No se olviden que una desventaja, digamos, es que no se puede estar frente a frente al paciente, y tenemos que limitarnos a esta, digamos, no es personal esto, ¿no? Pero otra ventaja que tiene, primero, que se puede difundir a más personas, y segundo, que ya podemos descargar esto de forma automática en un Excel. Entonces ya tienes tu base de datos. La base de datos no está lista, ¿no?, para hacer el análisis. Hay que hacerle un procedimiento, hay que mejorarlo, hay que quitar cosas, poner cosas. Ya lo puedes ponerle formato para poder hacer que se reconozca por un otro programa como el SPSS, el Stata, cualquiera, ¿no? Pero si no deseas hacer eso, miren, si es un cuestionario básico que no requiere esto, el mismo formulario ya te da las respuestas, ya te da los gráficos incluso. Yo he tenido tesistas que hasta no se han molestado en cambiar los gráficos del formulario y le han puesto directamente esto, ¿no? Miren, es válido siempre y cuando sea algo sencillo, pero si necesito más análisis ya no es suficiente, ¿no? Entonces pueden hacerlo, pero a mí personalmente me gusta que lo vuelvan a hacer en un Excel, ponerle todo el formato y toda la cosa, ¿no? Es un formato básico que nos da este formulario. ¿Ya? Listo. Entonces, hasta aquí ya tendríamos la parte de las consideraciones éticas, hoja de información, al menos la parte inicial del instrumento. Ahora, el instrumento como tal. Miren, bueno, aquí les he puesto un ejemplo de un cuestionario que nosotros hemos aplicado. Si va a ser autoadministrado o si lo van a administrar ustedes. ¿Qué significa? Autoadministrado es que solitos ellos responden, ¿no? Yo le hago la sensibilización, lo invito a participar, estoy, digamos, en una sala de espera de una consulta, les doy los instrumentos y ellos tienen que llenar. Si es el caso, procuren que hasta el formato sea adecuado. Si son personas mayores y tus letras son pequeñas, no van a leer y te van a devolver, ¿no? O no van a responder. Entonces traten de que, si es posible, hasta colores, ¿no?, casillas, que tengan un buen formato, digamos, ¿no? Si yo le entrego un documento donde las palabras son muy pequeñas, no tiene formato, tiene errores ortográficos y cosas así, entonces las personas no le dan la importancia tampoco, ¿no? Entonces ahora si el instrumento es que yo lo voy a aplicar, o sea, yo me acerco y le pregunto y lo lleno, ¿no? Entonces ahí ya puede tal vez no ser tan estricto en el formato, pero tiene que ser igual algo aceptable hasta para los encuestadores, ¿no? Si yo voy a tener encuestadores o me van a colaborar, igual tiene que ser esto cómodo para llenar. A veces pongo dirección y su espacio es bien pequeñito y no puedo llenar la dirección. O le pongo nombres y apellidos igual y un espacio pequeñito y no puedo hacer entrar la información. Entonces hay que ver todos estos aspectos, ¿no?, de formato. En este documento, miren, y se suele hacer un espacio para código, el número de la encuesta. Entonces, si no lo ponen, finalmente yo agarro y al final de la mañana o del día que he tomado la información, los numero a toditos, ¿no? Agarro un marcador rojo y pongo del 1 hasta el 50 que hice hoy.
Entonces es una forma también de ponerle código, no hay problema. Pero imaginen que somos 3 encuestadores y simultáneamente estamos en 3 lugares diferentes. Yo voy a poner 1, el otro va a poner 1, el otro va a poner 1 y al final no voy a saber cuántos tengo o cuántos son, ¿no? Entonces en ese caso, este código no solo me sirve para numerar, sino también suele ser el identificador de este paciente. En vez de poner sus nombres y apellidos, pongo el identificador, ¿no? Este va a estar identificado, digamos, con el 0.01, ¿no? Y si tengo 3 encuestadores, puedo crearme un código. Este puede ser mi encuestador 1, ¿no? O se llama José, digamos, ¿no? J1. Mi otro encuestador se llama María, M1. El otro encuestador se llama Carlos, ¿no? C1. Entonces puedo hacer incluso de acuerdo a sus iniciales y yo puedo decir, hasta para control me sirve, ¿no? El José había hecho más que la María. Entonces, hasta para control me sirve. Y si hay errores en el llenado, me doy cuenta quién está errando para poder hacer la retroalimentación y mejorar la recolección de información. Entonces, de esa forma le sirve el código. ¿Ya? En este estudio hemos pedido nombres, apellidos para poder dirigir también los resultados del laboratorio y después en una fase posterior se entregaba y para eso necesitábamos, ¿no? Nombres, apellidos en caso de que no podamos encontrarlo, domicilio, ¿no? Y este trabajo también tiene la intención de poder hacer una segunda fase con un seguimiento en algún momento. Entonces con esa idea se ha pedido hasta el teléfono celular. Entonces vean que todas las cosas que estén en su instrumento tengan un propósito, ¿no? Entonces ese ha sido el propósito de poner esto. ¿Ya? Fecha de nacimiento, a veces ponen muy pequeñito o a veces el encuestador pone, digamos, 4 de mayo del 81, pero otro puede poner al revés de repente el mes y el día. Entonces esas cositas se ponen de acuerdo en la capacitación. Pese a tener la fecha de nacimiento, hemos puesto edad, ¿no? ¿Por qué? Porque en personas mayores no se acuerdan su fecha de nacimiento, pero, o al revés, ¿no? No se acuerdan su edad y se han quedado, digamos, en 75 y al siguiente año siguen diciendo 75 y al siguiente año siguen diciendo 75. Entonces, algunos te dan su carnet incluso, ¿no? Entonces ahí tú puedes tener la fecha de nacimiento que al momento de construir la base de datos ya... al momento de construir la base de datos, tienes la opción de ponerlo en un Excel, restarlo, digamos, hacer una pequeña fórmula de la fecha que estás analizando y ahí ya tienes la edad exacta, incluso con decimales, ¿no? Esta persona te dijo que tenía 75, pero según su fecha de nacimiento, resulta que tiene 75.9. Digamos, ¿no? Casi tiene 76. Entonces, de acuerdo a lo que necesites, ¿no? Aquí, si es un niño, en un niño es mucho más importante, ¿no? Si yo digo tiene 4 años, no es lo mismo que tenga 4 años y 9 meses. Entonces, en ese caso es mucho más útil la fecha de nacimiento, ¿no? Entonces, nosotros aquí hemos tomado los dos por ese problema y ha sido útil, ¿no? Todos los que no tenían fecha de nacimiento, ya recién yo tomaba la edad que ellos han declarado tener. ¿Ya? Después tenemos aquí lo que les decía, ¿no? Si yo le pongo F y M, por llenar rápido, uno no toma la previsión y dice M de mujer, lo lleno, dice, ¿no? Entonces es mejor escribir femenino masculino. El nivel de instrucción, como es otra que acabo de explicarles, ¿no? Que puede tener problemas. En este caso hemos definido operativamente que haya cursado cualquiera de estos, ¿no? Si ha llegado primero básico, ya era básico. Si llegó, en este caso es el sistema anterior, ¿no? Porque la mayoría de las personas eran adultas mayores, y cuando se implementó esto de primaria y secundaria, nadie sabía exactamente cuál era la correspondencia, ¿no? Con el sistema anterior, por eso se hizo así. El decir ninguno también, ¿no? Que es que realmente no ha pisado la escuela, no ha ido, por lo menos el que llegó al primero, al segundo básico, aquí lo tenemos, ¿no? Pero el ninguno estaba definido operativamente como que nunca había asistido a la escuela, ¿ya? Después tenemos el lugar de nacimiento, ¿no? Donde había que poner la comunidad, había muchas personas que venían del área rural, ¿ya?
y había que poner el lugar y el departamento, porque por ejemplo Quime hay como comunidad en el departamento de La Paz. También hay Quime como comunidad, o sea, como poblado en Cochabamba. Entonces había que especificar, ¿no? Y decir, en realidad esto era como para corroborar esto, porque este era nuestro valor, nuestra variable, ¿no? Si era de un lugar urbano, rural o de repente de una ciudad intermedia. El lugar de residencia, ¿no? Igual, en la mayoría en este caso era de La Paz y el Alto, ¿no? Y el tiempo que reside en ese lugar, ¿no? Para preguntar a cosas sobre, si no me acuerdo mal, sobre eritrocitosis. Ya ven, entonces ahí tenemos una parte preliminar. Entonces esas cosas tomen en cuenta, muchos le hacen categorías a edad, por ejemplo. Yo no estoy de acuerdo en que le pongan categorías a edad. En su instrumento directo le ponen edad y le ponen las 5 categorías para que la persona escoja. No es, o sea, no van a aprovechar bien lo que nos ofrece variable edad como variable cuantitativa. Miren, si yo le dejo la edad así como está aquí y la persona me pone el número, yo puedo hacer un tratamiento, un análisis como variable cuantitativa, o sea, puedo sacar medidas de tendencia central, medidas de dispersión, medidas de posición, medidas de forma, ¿no? Puedo hacer gráfico de cajas, histograma, o sea, no significa que tengo que hacer todo eso, ¿no? Pero me da más alternativas. Generalmente a las cuantitativas, ¿qué es lo que hacemos? Promedio, ¿no? Que es medida de tendencia central, acompañado con su desviación estándar, que es medida de dispersión, ¿no? Y tal vez, si es importante, un histograma o un gráfico de cajas, ¿ya? Pero si yo le pongo categorías directamente, que ya no puedo hacer nada de eso, solamente puedo sacar proporciones y porcentajes, ¿no? En cambio aquí, si lo dejo así, puedo categorizarlo en mi programa, ¿no? Y también puedo sacar categorías por edad en proporciones y porcentajes. Entonces, para estas variables cuantitativas les sugiero dejarlo así en su instrumento, ¿no? Lo mismo con los indicadores biológicos, ¿no? Digamos, hemoglobina. Yo le pongo en mi hoja de recolección de información, que es de revisión de historias clínicas, ¿no? En mi cuadernito, como ustedes quieran, y digo, a ver, anemia o no anemia. Entonces, y directamente tomo el dato categorizado. Entonces, estoy limitando mi análisis. En cambio, si yo copio la hemoglobina como tal, lo mismo me permite hacer un análisis cuantitativo, lo puedo categorizar después y también me sale el análisis como variable cualitativa. Digamos, arriba de tantos es normal, por debajo de esto es anemia, digamos, ¿no? Entonces, me conviene hacer de forma lo más puro, digamos, recopilar la información de mis variables, lo más básico. ¿Ya? Listo. A ver, otras consideraciones? Bueno, aquí ya comienza el instrumento. Aquí dice sí, no, ¿no? Todas son de sí, no. Aquí hay una respuesta para llenar. Entonces, el encuestador tenía que llenar de acuerdo a lo que tenía la respuesta, ¿no? ¿Algún personal de salud le ha dicho que tiene hipertensión? Sí, no. Y así, ¿no? ¿Qué problemas hemos tenido aquí? Hay un instrumento que se llama IPAC, que es para actividad física. Tampoco vamos a creer al paciente al 100%. Miren, en este instrumento no he podido al final analizar actividad física en este aspecto con METs que queríamos sacar, que eran unidades metabólicas gastadas por energía, que ese era el objetivo, porque los encuestadores han tomado la información tal cual, sin tener ningún criterio. Mis preguntas decían, ¿no? ¿Usted hace actividad física intensa? ¿No? Sí, no. Se hace intensa y ahí decía, ¿no? Como, digamos, levantar pesos pesados, el hacer, digamos, una actividad aeróbica intensa, y tenía ejemplos ahí, ¿no? Trabajo en la agricultura, no sé. Sí, no, ¿no? Y decía cuántas horas hace durante el día. Después había la pregunta que decía, ¿hace actividad moderada? Y tenía ejemplos, ¿no? Actividad en el jardín, manejar bicicleta, digamos así. Y decía después, ¿cuántas horas hace actividad moderada? Y finalmente, la más leve era caminar. Usted camina en el día
y tenía que decir sí, no, ¿no? Y cuántas horas camina en el día. Y había la opción de horas y minutos. ¿Qué sucedió? No faltan los exagerados, ¿no? Habían personas que decían, uy, yo hago intensa. ¿Cuántas horas? Uy, no sé, a ver, 8 horas al día, decía, ¿no? O sea, esa es una exageración. El tener una actividad física intensa así durante 8 horas al día, en criterio, digamos, el encuestador debería haber insistido en qué tipo era el de intensa y poder obtenido una respuesta más coherente. En algún caso decía, yo camino todo el día, 24 horas le han puesto. Entonces, esto es simplemente falta de criterio y de capacitación, ¿no? De entrenamiento. Si bien se les ha hecho la capacitación, no se ha obtenido una respuesta objetiva, correcta. Resulta que mis METs han sido mayores a 7.000, 10.000, siendo que en la literatura más o menos iban de 5.000, 9.000, ¿no? Yo tenía ya 10.000, 14.000 de METs por persona. Entonces, no hemos podido utilizar esto y se ha tenido que descartar, ¿no? Afortunadamente, habíamos tomado otro cuestionario que se llama el FINDRISC, que son unas preguntas muy sencillas que se ha incorporado y nos ha servido la pregunta que decía alguna cosa relacionada sobre hace actividad física en los últimos días, ¿no? Algo así. Y la persona decía sí, no. Miren, se ha reducido a eso nuestra variable que era tan interesante, que era por áreas, ¿no? Que podíamos calcular los minutos de actividad física al día y finalmente las unidades metabólicas que gastaba, ¿no? Entonces estas experiencias yo quiero contarles para que ustedes puedan tomar la previsión y hacer, evitar, ¿no? Porque esto es sesgo de medición, ¿ya? Y eso, al final del cuestionario, si tienen ustedes encuestadores o les están colaborando, es importante poner la firma del responsable, porque aparte de tenerlo en el código, ¿no? Y esto también es como comprometerlo al responsable y decir, ah, no, entonces tiene que estar bien llenado, ¿no? Entonces también de una forma indirecta lo estamos comprometiendo para que él haga un buen trabajo en el llenado, ¿ya? Miren, este instrumento ya puedo yo aprovechar y ponerle una codificación. ¿Qué significa? Las bases de datos, esto lo tengo que typear, ¿no? Lo tengo que volcar en una base de datos para poder hacer el análisis. En las bases de datos no manejamos tanto las palabras, sino códigos, números. Entonces, aquí, por ejemplo, en vez de poner femenino, masculino, en el Stata, por ejemplo, no me acepta las palabras, solo números. Todavía en el SPSS sí me acepta como etiquetas cada uno de ellos, ¿no? En el Stata también se puede poner etiquetas, pero si yo hago un cambio, otra vez tengo que nuevamente poner etiquetas, ¿no? Cada vez que voy cambiando o actualizando mi base de datos. Entonces, para evitar eso, es que mejor, al menos personalmente, prefiero manejarlo con números, ¿no? Entonces aquí miren, en vez de poner femenino, digamos 0. En vez de poner masculino, 1. En vez de poner ninguno, es 0. Básico va a ser 1, intermedio 2, medio 3, superior 4. ¿Ya? Entonces, muchos ya aprovechan el mismo instrumento y abajito ya tiene los números, ¿no? ¿Para qué sirve eso? Para typear. Al momento de hacer el vaciado de datos a un Excel o algún otro programa para construir una base de datos, yo tengo que hacer ya no las palabras, sino los números. En vez de escribir medio, en vez de escribir intermedio, ya le pongo aquí 2. 2, 3, 0, 1, aquí hombre y mujer 0, 1, 0, 1, entonces es mucho más fácil hacer el vaciado de los datos. Ahora, no quieren hacer esto, puede ser que con códigos, como en este caso, se llene tanto y se ve peor, más cargado mi instrumento, no se lee bien, entonces decido hacer sin la codificación. Entonces, otra recomendación es cuando ya tengo todas las encuestas, me voy a sentar a codificar, ¿no? Agarro un marcador rojo, un lápiz rojo y empiezo a poner, ¿no? 0, 1, este ha respondido sí, el sí es 1, el no es 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, así, ¿no? Entonces, el que va a typear, o si soy yo misma, ya es más fácil copiar 0, 1, 0, 1 y ya no estar pensando en qué correspondía, a qué número correspondía,
¿ya? Eso significa, eso es la codificación, ¿ya? En el caso de las encuestas virtuales, ya no necesitan hacer eso porque ya viene listo, ¿no? O sea, ya viene con la base de datos. Sin embargo, mi base de datos es con la respuesta, ¿no? O sea, con la palabra. Si yo voy a utilizar el SPSS, ya no hay problema, pero si voy a utilizar el Stata, por ejemplo, lo tengo que reemplazar, ¿no? En vez de ningunos, a toditos los ningunos los reemplazo en el Excel por ceros. Los básicos que eran unos, ¿no? O sea, los voy a reemplazar la palabra básico por uno. Entonces, dependiendo también del programa que vayan a utilizar. ¿Ya? A ver, hasta aquí creo que nada más. Entonces ya, para construir la base de datos, miren, aquí tengo un ejemplo de una base de datos de este mismo instrumento. Lo pueden hacer ustedes en varios programas, ¿no? El Excel está en todas las computadoras, ¿no? Por eso solemos utilizarlo más. Pero, ¿cuáles son las desventajas? Cuando yo lleno, después de haber llenado 100 encuestas, puedo cometer errores humanos, ¿no? En vez de poner, no sé, un valor, digamos, no sé, una edad de 75, he puesto 750, ¿no? Por error de typeo. Y después de tener 500 encuestas typeadas, digamos, no me doy cuenta, no me percato, y al sacar el promedio, pues me va a jalar, ¿no? De forma importante el promedio. O sea, acepta errores. En cambio, hay otros programas que yo puedo programar esto. Por ejemplo, el EpiInfo tiene un módulo para hacer cuestionarios donde yo puedo programar, ¿no? Y que no me permita errores. De la misma forma, el Microsoft Access se puede hacer en Access, ¿ya? Los programas reconocen las bases de datos de estos otros programas. Entonces, ¿qué es la ventaja de utilizar estos otros programas? Que, por ejemplo, número de partos, ¿no? Yo puedo programar y decir, si es hombre, no puede estar llenada esta casilla, ¿no? Entonces, no me permite llenar, no me deja ni siquiera meter el dato. Edad, por ejemplo, yo puedo limitar y decir solo de 2 dígitos, ¿no? Entonces, si yo me estoy equivocando, le estoy poniendo 750, no me permite terminar de llenar el dato. ¿Ya? Esas serían las ventajas. Ahora, en el Excel, personalmente yo lo utilizo más porque también hay otra salvedad, ¿no? Que yo cuando termino la base de datos, y en realidad cualquier base de datos, tiene que pasar por una limpieza de base de datos. Ahí yo voy haciendo análisis con algunos comandos específicos en el Stata, o simplemente cruzando variables. Tú ya sabes que edad o cualquier variable cuantitativa puede tener este sesgo de typeo, entonces hago un promedio, ¿no? Y ahí digo, si es un promedio aceptable, ya me doy cuenta que está bien. Veo el valor mínimo y el valor máximo y digo, sí es aceptable, ¿no? A veces cuando typeamos, inconscientemente vamos recorriendo una casilla, digamos a la derecha o a la izquierda. Aquí, por ejemplo, digamos que el mercado, en este caso era 1, 2, 3, 4 y 5. Y sector también tenía su número, digamos, ¿ya? Y si yo me equivoqué y el código de mercado le puse a sector, ¿no? Y todos estos han recorrido una casilla, ¿no? Entonces ahí se puede evidenciar ese error. Digamos que es edad, y la variable previa edad tenía 5 categorías, y cuando hago el promedio de edad y veo el valor mínimo es 1. Yo digo, pero ¿cómo? Si yo puro adulto he entrevistado, no puede ser que el valor mínimo sea 1, un año. Entonces ahí me doy cuenta y se puede identificar de esa forma errores en el llenado. La limpieza de datos, si no han tomado unas previsiones, como les acabo de decir, puede tardarles hasta 3 semanas, ¿no? Haciendo solamente limpieza de datos. Resulta que ves y dices, no, está mal, tengo que ir al instrumento físico y corroborar, ¿no? Entonces, en el caso de una historia clínica, ir a mi hoja de recolección de información o a mi cuaderno, como les decía, o finalmente ir y buscar otra vez la historia clínica para corroborar, ¿no? Entonces, este paso
es importante, les sugiero incluso incluirlo en su cronograma, porque si manipulas basura vas a obtener y eso estás informando, ¿no? Entonces, siempre hay que hacer una limpieza de base de datos. Cuando ya tenga esto listo, ya recién procedo al análisis, ¿no? Entonces, cuando yo esto lo meto en mi programa, por ejemplo, el Stata, y me doy cuenta que hay que corregir algo, otra vez tengo que corregirlo y volverlo a poner al programa, ¿no? Entonces, al hacer este paso, ya se han eliminado mis etiquetas. Por eso prefiero a manejarlo solo con códigos para no estar cada vez poniéndole las etiquetas, ¿no? Ahora, si ustedes deciden hacerlo en el Excel, entonces esta es la forma de hacerlo. En la primera fila voy a poner el ID, que es nuestro código, ¿se acuerdan? Y de repente aquí es María 1, ¿no? Carlos 1. Entonces, si es un código así con letras, prefiero hacerle una otra columna donde simplemente voy a numerar del 1 al 500, ¿no? Siempre es importante que haya esto, porque con muchos análisis te exigen reordenar la base de datos, ¿ya? Para hacer un procedimiento dice ordene de acuerdo a esto, dice, ¿no? Entonces, si es el caso y ustedes lo han desordenado la base de datos, ahí, entonces siempre que yo pueda ordenar por ID, ya lo voy a recuperar mi base de datos, ¿no? Entonces, para eso es muy recomendable poner un identificador, ¿ya? Después, al hacer los nombres de las variables, procurar que sean nombres más fáciles, ¿no? En vez de poner, por ejemplo, en este caso, llena base era el código del encuestador, ¿no? Por nombres y apellidos no me va a reconocer mi programa, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene espacios. Yo aquí podría poner nombres, guión bajo, como aquí, apellidos, digamos, ¿no? Si los hago muy largos, tampoco me reconoce. Depende del programa también, ¿no? Si le pongo tildes, mayúsculas, no me reconoce, ¿ya? Entonces, caracteres especiales, no me reconoce y tratar de hacer lo más básico posible y si necesito utilizar espacios, no poner de esta forma, ¿no? Nombres y apellidos, sino hacer así, con guión bajo. Podría poner nombres, guión bajo, apel, digamos, ¿no? Una abreviatura de mi variable. Ahora, ¿qué sucede? Muchas veces el código no lo recuerdas o después de typear o de estar haciendo los análisis, la limpieza de datos, lo quieres analizar y no te acuerdas qué significaba la variable null, digamos, ¿no? O qué significaba la variable act. Entonces, como le has puesto un nombre tan abreviado, después, otra vez tengo que revisar, ¿no? Entonces, para evitar eso, yo en la misma base de datos, en el siguiente libro, aquí me anoto los códigos. Si ustedes desean, pueden hacerlo en una hoja, en cualquier lugar. La cosa es tener bien identificados los códigos, ¿no? Miren, de esta forma yo le pongo el código. Incluso con esta instrucción llenaban las personas que me han colaborado a llenar la base de datos. Miren, en llena base, llene así. En nombres y apellidos, así, ¿no? Typear. En código, el código tal cual está en el instrumento, ¿no? Si eran 5 opciones para estos 5 mercados, poner solo el número, ¿no? 3, 2, 1. Sector y así, ¿no? Entonces, por ejemplo, nivel de instrucción, hemos visto, ¿no? Nivel de instrucción, si era ninguno, tenían que poner 0. Si era básico, 1. Así que cosa de que todos sepan cómo vamos a llenar la base de datos, ¿no? Y no hayan errores, porque a veces me ocurrió que ellos ponen, digamos, en vez de poner los números, le ponen X, digamos, ¿no? Como que este fue el escogido. Después, hay errores, en vez de poner básico, 1, salió 11, ¿no? Lo han typeado 2 veces. Entonces, al hacer la limpieza de datos, ya me doy cuenta que en esta variable solo puede llegar hasta 4. Entonces, cuando aparece 11, yo digo, no, hay un error, ¿no? Y así. Entonces, de esa forma, a eso se refiere, ¿no? La codificación y para construir la base de datos. ¿Ya? Y hasta ahí he aprovechado la presentación. Esto lo tienen en el video desde la siguiente semana. No está tan detallado, pero
es para poder hacer nuestras ya recopilación de información, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta? Doctora, una pregunta. Si nosotros tenemos los datos en Excel, ¿no los podemos pasar directamente al SPS? Sí, Mary, ¿no? ¿Cuál es tu apellido? Cachaga. Ah, ya. Aquí, Marisabel, ¿no? Sí. Ya. Sí. Mire, ¿qué sucede? Cuando también se puede, ¿no? O sea, tú directamente puedes ponerlo en el programa y se permite, digamos, el programa te permite uno por uno pasar, ¿no? Pero no, hay pequeños pasos, digamos, tú pones el dato y o tienes que aceptar, como dice, ¿no? En el SPS te da las opciones para ver si es 1, 2, 3, ¿no? Entonces te acepta, ¿no? Entonces tú puedes hacer, o sea, de muchos, dos inconvenientes, por ejemplo, para mí, es que haces 2 clics más que lo que haces en el Excel, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes que aceptar la función y la opción y después ponerle Enter, ¿no? O para pasar, ¿no? Tienes que hacer necesariamente un otro clic más, ¿no? Y eso pasar después de 500 encuestas puede ser un inconveniente. En cambio, en el Excel ya lo tienes listo. Si tienes que hacer algún cambio, incluso puedes adelantar algún análisis, ¿no? Si necesito hacer el cálculo de la edad, ya puede estar listo en el Excel, ¿no? Le pones la fecha de hoy, lo restas y o sea, ya vas a tener en días o en la unidad que tú desees la edad, y ya con esto puedes irlo directamente, meterlo, hacerlo importar por el programa. Entonces, otra ventaja es que si tú tienes varias personas que te van a colaborar, no todos tienen el conocimiento del programa. Entonces, del Excel sí, ¿no? Del Excel, digamos, es más difundido, más fácil que tú lo puedas obtener las partes de ellos en Excel, juntarlo en una base más importante, más grande, más completa, y cuando lo tengas esto bien afinado, recién lo pones al programa. En cambio, si lo vas a juntar de diferentes, los pedazos, digamos, que te han dado en SPSS, puede ser más complicado, ¿no? Ahora, si tienes poca información y solo tú lo vas a llenar, entonces no hay ningún problema, lo puedes hacer, ¿no? Porque el que sean menos personas en realidad incluye menos sesgo. O sea, hasta tu percepción sobre la interpretación de una respuesta ya es la única, es la misma para todos. Entonces, eso también, si es algo que tú alcanzas a hacer técnicamente, perfecto, ¿no? Y si lo puedes hacer directo al programa, no hay problema también. Muchas gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctora, Mónica le habla. Doctora, yo estoy tomando solamente, estoy haciendo el SPS nada más, lo he codificado y así nomás, doctora, porque el Excel me parece un poco, para mí, no, complicado. No voy a tener observaciones por esa parte, doctora. No, no, nadie les va a observar eso, ¿no? No te preocupes. Estas son solo recomendaciones que les estoy dando, pero básicamente tú tienes que tener una base de datos, ¿no? Y no, nadie te va a cuestionar que por qué primero aquí, no, nada de eso, ¿no? Entonces ya has cumplido el requisito, perfecto. Gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctora, una consulta. En lo que se refiere a la sensibilización de la encuesta, ¿se puede presentar como anexo fotografías en el momento de la sensibilización? Sí, depende de cómo, qué tengas al alcance, ¿no? Si tú estás en la calle, en un lugar, no sé, y puedes tú hacerte, no sé, si estás en una sala de espera, y no tienes otro medio audiovisual, ni televisión, ni computadora, nada, no sé, un rotafolio podrías hacerte y mostrar brevemente en qué consiste, ¿no? Si estás en un aula de universidad donde tienen rápidamente todo instalado,
tú puedes incluso hacer una presentación, ¿no? Una breve presentación con imágenes, con todo. Entonces depende de que tengas al alcance, ¿no? Si estás entrevistando a las personas en un lobby, no vas a tener el equipo, digamos, para mostrar, pero tú puedes darte formas de hacer. Mientras mejor lo hagas, mejor vas a obtener la información, ¿no? Ese sería el beneficio. Ya, porque digamos en mi encuesta realizada para hacer la sensibilización y la prueba de campo, bueno, había una feria de salud específicamente para los asegurados, ¿no? Ahí iban todas las familias y ahí se ha armado un stand justamente para hacer el estudio de satisfacción y la sensibilización de la encuesta. Eso es validero también, entonces se lo puede mencionar en la tesis y se lo puede poner como anexo. Sí, sí. Incluso es muy recomendable que ustedes hagan en el momento de la aplicación y en todos los momentos que ustedes vayan haciendo, también vayan sacando fotografías, imágenes de todo esto, porque al momento de la defensa les sirve muy bien el hacer, incluir esto en su presentación, ¿no? En vez de explicar teóricamente, aplicar la encuesta, tú pones la foto de una persona respondiendo y tú haciéndole la encuesta y ya esto ya se da por entendido, ¿no? Entonces es mucho más interesante tener un respaldo fotográfico, ¿ya? Ok. Sí, ahora Juan Carlos, sí, si tú lo has tomado en una campaña, también hay desventajas, ¿no? Por ejemplo, ya no puedes tú decir que es una muestra probabilística, ¿no? Generalmente cuando utilizamos ferias o estas campañas, las personas que asisten generalmente son las más sanas, ¿no? Hay también el sesgo del voluntario, que No, cuando... solamente Ah, se ha hecho la sensibilización nada más, no se ha ya, ya. tomado, digamos, la encuesta. Sí se ha hecho una prueba de campo para ver si se entendía o no se entendía, digamos, pero no se Ujú. ha tomado. Como decía, nosotros yo he elaborado la encuesta en base a mi meta 4 que me ha dado de forma aleatoria personas de acuerdo a los criterios que hemos manejado y después se ha hecho la encuesta, no hemos hecho la feria, solamente era sensibilización de la encuesta que se va a realizar, Ah, para que ya. todos se enteren y que algún momento les va a tocar, y si les toca, pedimos que nos colaboren con la máxima de la veracidad, digamos, ese era el objetivo. Ya, entonces no hay ningún problema, ¿no? No hay cualquier forma. Nosotros, yo recuerdo en ese proyecto de mercados, la sensibilización se ha intentado pues hacer que ir a sus reuniones, ¿no? De las señoras, pero no se podía perder ni un momento de venta. O sea, ellas no querían, no accedieron a reunirse con nosotros y darnos una hora, digamos, ¿no? Porque perdían tiempo de venta. Entonces, lo que se hizo, se han visitado en 2 oportunidades a las señoras puesto por puesto y se armó un tríptico. El tríptico informaba cómo tenían que venir, todo. Incluso se aprovechó el tríptico para que sea el consentimiento informado, ¿no? Entonces las personas venían, se enteraban y se les regalaba el tríptico y ellos el día de hacer el proyecto, que como incluía muestras de sangre, ya venían con esto firmado. O sea, se les hacía esto sobre todo para insistir en que vengan en ayunas, ¿ya? Y con ropa cómoda, porque se les hizo desvestir, se armó como consultorios, ¿no? En cada mercado para poder hacer toma de peso y talla. Entonces se les pedía que se desvistan, ¿no? Entonces las señoras, la mayoría, esto funcionó muy bien, ¿no? Se vinieron muy preparadas, incluso como decían las personas que me han colaborado en medir, así muy bien preparada, hasta con lencerías incluso interesantes, todo fácil, rápido, ¿no? Entonces, eso ha funcionado muy bien. Siempre hay excepciones, ¿no? Yo recuerdo personas que, por ejemplo, la faja, ¿no? En el caso de las señoras de pollera, no quisieron sacarse. Y no es posible medir, por ejemplo, perímetro de cintura. En ese caso, simplemente se pone eso, no le podemos no obligar, se pone eso en el resultado, no quiso hacer, no se pudo hacer esta medición y listo, ¿no? Entonces, por eso también hacemos un tamaño de muestra más, ¿no? Calculando un poquito más de lo que me toca para no estar sufriendo después en que no me alcanzó.
Ya, entonces está muy bien, Juan Carlos, se entiende que ha sido para la sensibilización, pero en caso de que ustedes hayan tomado esto y recuerden, ¿no? De esta forma, si es en una campaña, en una cosa parecida, en una feria, hay el sesgo del recuerdo. Incluso cuando vamos a casa por casa y tú le invitas a la familia, quien desea participar, las mujeres suelen ser las que son más, eh, o sea, participan más, los varones no tanto. Entonces, por eso puedes tener predominancia de mujeres en tu maestra, ¿no? Entonces, hay que ver la forma de evitar estos sesgos. ¿Ya? Ahora, ¿alguna otra pregunta? No, ninguna, muchas gracias, doctor. Listo. Miren, quería aprovechar en la parte del un formulario que justo han llenado en este momento para mostrarles cómo salen las respuestas. Miren, este formulario era una evaluación que se ha aplicado hace como unos minutos, una media hora antes de ustedes. Y miren, puedo yo poner lo mismo que habíamos puesto hace rato en la fotito que les mostré, ¿no? Ahí están las preguntas, yo puedo construir pregunta por pregunta, aquí le pongo agregar pregunta y puedo poner como yo desee, ¿no? Entonces, ¿qué es la ventaja? Que ya me salen acá las respuestas, incluso ya me sale un análisis básico. Miren, el promedio sobre 6, que era la evaluación, es de 4.46 sobre 6. La mediana ya me da hasta información estadística, ¿no? Me ha hecho como un pequeño, una distribución, ¿no? De la información. La mayoría se ha obtenido 7 personas han obtenido el máximo, una persona ha obtenido 1, ¿no? Después ya tengo, bueno, las respuestas, los nombres, y ya tengo hasta los gráficos, como les decía, ¿no? Gráficos de barras me dice, la mayoría respondió bien, ¿no? Aquí también. Entonces ya me va haciendo gráficos. Entonces yo he visto en las últimas, por esto de la pandemia, tal cual me lo han copiado, sacan también tortas ahí, ¿no? Aquí no hay ninguna pregunta que me lo ha analizado con torta, pero hasta me saca los gráficos de sector. Entonces yo puedo tranquilamente copiar, como dice aquí, copiar y pegar. Entonces, de esa forma es que este formulario ya les obtiene la información. Ahora, si quiero la base de datos, miren aquí dice crear una hoja de cálculo y yo puedo simplemente aceptar la opción y si ustedes ven ya está descargando y está la información, ¿no? Imaginemos que era una encuesta, ¿no? Y ya tengo la base de datos en este formato. Este es el formato del Google, ¿no? De los formularios del Google. Entonces yo lo puedo descargar como un formulario del Excel común y corriente que está en mi computador y ya hacer el procesamiento de mis datos y puedo incluso hacer el análisis en Excel, ¿no? Muchos no manejan programas estadísticos y con el Excel tranquilamente hacen todo su análisis, ¿no? También es válido, no hay problema, no necesitan manejar. Pero si me dicen estoy haciendo con paloteo, como antes, como hace 10 años, eso ya es cuestionable, ¿no? Solo vas a poder sacar frecuencias, ya no vas a poder hacer nada más con tu paloteo. Entonces, por lo menos manejar el Excel como programa básico para análisis y si manejan el SPSS o el Stata, el R, ¿no? De estos, mejor. Así me saca los resultados. Miren, están con las respuestas están con puro texto. ¿Ya? Entonces, como les decía, si yo necesito que esto sea en número, entonces aquí yo lo voy a descargar. Ya, archivo. Miren, aquí, por aquí dice, aquí está, descargar. Y lo voy a descargar en el formato de Excel común y corriente, ¿no? Entonces, en ese Excel, aquí está, ya lo puedo modificar. Y no es que uno por uno voy a subir, ¿no? Sino que función de reemplazar. Entonces ahí yo puedo hacer el reemplazar cada uno de los aspectos, ¿no? Para que pueda manejarlo y ya tener una base limpia en Excel y después ya solamente va a ser importarlo desde cualquier otro programa, ¿no? Si desean hacer con esta opción, ¿no? Que es los formularios del Google. A ver, así está todavía procesando el abrir. Ya, entonces, está.
A ver, espera. No me está haciendo su información, pero mi Excel creo que está abriéndose. Y así, entonces, lo que deseo es que a partir de esta semana, de hoy, los que no han llenado la información, miren, estamos, como les decía, a mitades del módulo. Si es que no tienen, ¿no? Son 23 personas, si es que no tienen sus instrumentos, esto ya tiene que estar listo. Miren, podemos darnos una semana para tener el instrumento. Como les decía, hay que tomarnos el tiempo, hacerlo bien, bien pensado, todas las cosas que se pongan. Muchos ponen, por si acaso le pediré esto, ¿no? No hay esas cosas, ¿no? Porque ya me ha ocupado tiempo, ya me ha ocupado espacio. Hasta el tiempo tengo que monitorear, cuánto tarda el instrumento. Las personas no te quieren dar ni un minuto, ¿no? Entonces yo le digo, bueno, este cuestionario le va a tomar 8 minutos. Entonces yo puedo incluso cronometrar esto al momento de hacer la validación del instrumento. ¿Ya? Ahora sí, hablemos de la validación. ¿Ya? Bueno, para terminar esto, miren aquí, por ejemplo, en esto yo puedo ir ya editando, en vez de poner todo esto que no me va a entrar en mi programa. Entonces, esta digamos, habilitar. Esta digamos que era la pregunta 2. ¿Ya? Entonces aquí le puedo poner P2, ¿no? Entonces en vez de tener todo este texto que no me va a reconocer, le puedo poner P2 y listo, ¿no? Esta va a ser la P3, entonces ya lo voy mejorando. Aquí necesito que esté todo esto, que falso, digamos verdadero 1 y falso 0, ¿ya? Entonces le puedo simplemente poner reemplazar, acá en buscar y seleccionar, dice reemplazar, y ahí ya puedo ponerle, ¿no? Que busque así tal cual, tengo que copiarlo, ¿no? Está con mayúscula inicial. Verdadero, el verdadero va a ser 1. Ya reemplazar todos. Miren, ya me lo ha reemplazado, son 25, muy bien. Ahí está el falso. Entonces aquí le puedo poner, o reemplazarlo ese 1 con 0, o poner que falso sea 0 y le digo reemplazar. Entonces, si esto fuera una base de 200, 300, ¿no? Esta herramienta es muy útil para hacer esas, reemplazar de esa forma, si no, uno por uno voy a tener que estar cambiando y ahí sí nos va a representar un problema, ¿ya? Entonces, de esa forma pueden trabajar con esto. Ahora les decía, la validación. La validación, esto ya lo voy a cerrar, hay varias formas de validar. Miren, si es un instrumento que ya está súper conocido, no sé, que ya lo han aplicado en el exterior y también en nuestro medio, eso hay que decirlo, ¿no? Pueden decirlo ustedes en su documento. Entonces, se ha validado de esta forma, ¿no? Se ha validado en 13 países, por ejemplo, el IPAC, ¿no? El IPAC es un instrumento que ha sido validado en varios países, en varias versiones. Se ha cambiado algo, se ha actualizado, y el alfa de Cronbach en este país fue tanto, ¿no? O pueden hablar de sensibilidad, de especificidad, ¿no? Valores predictivos, positivos, negativos, todo lo que acompaña a un instrumento. Eso tiene que poner en el instrumento, en el documento, ¿no? Ahora, si fuera que su instrumento no ha sido validado en España, digamos, ¿no? Pero no aquí, necesita una validación aquí, porque el solo las palabras, ¿no? Una palabra común, digamos, allá y que acá no lo conozcamos, va a hacer que esto no obtenga el resultado, ¿no? Entonces no significa que lo voy a modificar, porque los instrumentos vienen con muy bien, digamos, elaborados, ¿no? Tiene que tener una validez de contenido, una validez de constructo, que son, para crear un instrumento incluso es una tesis, ¿no? Que se puede hacer solo con el motivo de crear y validar un instrumento. Entonces, este instrumento, si yo le cambio una pregunta porque me pareció mejor y la otra no, ya no puedo hacer la interpretación. Cada instrumento tiene su forma de interpretar, ¿no? Y te dice ahí, de 10 preguntas, las primeras 3 van a responder a esto, las siguientes 3 van a responder a esto, ¿no? Entonces, si yo altero esto, ya no voy a poder hacer el procesamiento, ¿no? Y hacer el análisis de forma integral. Pero
si hay palabras que no, digamos, en España una palabra que acá no se entiende o que todo está como que con tenéis y queréis, digamos, eso sí, ¿no? Si yo lo aplico aquí, obviamente no se va a comprender. Entonces yo puedo adaptar, digamos, todo eso a nuestra jerga, digamos, popular, no sé, para que esto se pueda entender mejor. Entonces, eso significa validar, hacer un estudio piloto, diciendo, ve, validan el instrumento, y esa es una forma de validar. Hay muchos que dicen, de mi muestra tengo que hacer el 5%, ¿no? Tengo que aplicar, o el 10% tengo que aplicar, y ahí ese es un estudio piloto para validar el instrumento. Otros te dicen simplemente hacer ¿no? un análisis de esto o unas cuantas personas sin necesidad de que sea un número determinado y se ha hecho un estudio piloto con un grupo de personas. Listo. Ahora, en la unidad de posgrado he visto a ver si está aquí, voy a buscar, un formulario de validación por expertos. ¿Ya? Entonces, este formulario, a ver, aquí vamos a buscar, algunos tribunales lo exigen, ¿ya? Algunos no. Es de lógica también, ¿no? Si yo he hecho, si mi instrumento de recolección de información ha sido un cuaderno, ¿no? O una planilla con lo que yo he sacado la información de las historias clínicas, esto no necesita tener pues esta planilla de validación por expertos o hacer un estudio piloto, digamos, ¿no? O sea, no es como la aplicación de un instrumento. Entonces hay que tener un criterio también, ¿ya? Para poder poner o no poner, pero con seguridad, si a ustedes les toca algún tribunal, ¿no? que les pide esto y ustedes no han realizado, hay que justificarlo muy bien, ¿ya? A ver, estoy buscando alguno que tenga. A ver, aquí tengo de algunas de mis tesistas de Priscila, creo que era. ¿Ya? Entonces es un formulario que te dice, no, aquí está, perdón. Voy a buscar uno de los formularios. Simplemente te pregunta al experto, ¿no? Si esto es lógico, es coherente, y así pregunta por pregunta. Y al final el experto pone su firma y les piden por lo menos validar por 3 expertos. Entonces eso también vean ustedes. Y también forma, miren, si es un estudio que era aplicación de una encuesta y solo es la construcción de una base de datos, no necesitan esta planilla, ¿no? Ahora, si fuera han hecho con estudio piloto y han determinado todo esto, incluso han calculado, como he visto en algunos con resultados alfa, Cronbach y todo, en sus estudios, en sus instrumentos, entonces eso es válido, no necesitan una opinión de un experto para esto, ¿ya? Entonces, de esa forma pueden ustedes responder a esta solicitud. Ahora, si ustedes han creado un instrumento, si ustedes han creado un instrumento y ha sido nuevo totalmente, ¿no? Para hacer algo, ahí sí, ¿no? La validación ya es más, ese es el foco de nuestra tesis, ¿no? Más bien, en este grupo no hay ninguno que ha hecho la validación de un instrumento. Entonces ahí sí tienes que hablar de validez de constructo, validez de contenido. Hay un tipo de validez más que ahora no recuerdo, ¿no? Entonces es así, si fuera una escala, digamos, que tú has creado, tienes que hablar de todo esto y compararlo con otro instrumento. En el ámbito clínico, para validar un instrumento, digamos, tú has hecho un instrumento para diagnosticar, no sé, depresión clínica y lo comparas con otro instrumento que ya es bien conocido, digamos, la escala de Beck, ¿no? Para depresión clínica. Entonces tienes nomás que validarlo y ahí vas a hablar de sensibilidad, especificidad, valores predictivos, positivo, negativo, después el cociente de probabilidad, positivo, negativo, ¿no? Entonces, si quieres hacer estudios de concordancia, tendrá que haber pues, capa ponderado, y eso que en el ámbito clínico se puede aplicar.
no hay. Está buscando, pero está lento mi internet, sigue buscando, así que voy a procurar ponérselos en la plataforma, por si algún tribunal les pide, ¿no? La validación por experto. Es una planilla que se ha generado hace 1 año, 2 años, y es simplemente invitar a un experto que analice su instrumento, y ahí él pone pregunta por pregunta como un visto bueno, ¿no? Como un checklist, y firma, ¿no? Entonces no lo puedo obtener ahora, entonces cuando lo tenga se los voy a subir, ¿ya? Entonces eso esperemos por favor para el día, o sea, la siguiente sesión. Ya tendríamos que estar todos con nuestros instrumentos, ¿ya? Los 23, ¿no? Que necesitan, muchos lo tienen, algunos no. Entonces, si los que tienen, ya danle una vuelta. Yo quiero ya el instrumento listo para aplicar, o sea, con todo, ¿no? Hoja de información, consentimiento informado y el instrumento como tal. Si lo van a hacer en un formulario, el formulario ya listo, el enlace, ¿no? Entonces, esa va a ser nuestra actividad para la siguiente semana. También recordarles que el día lunes, mañana, ya voy a poner la instrucción de la tarea de la actualización de su documento de tesis. Esto lo voy a hacer hasta el día viernes, o sea, va a estar habilitado hasta el día viernes para que ustedes en esta semana puedan resolver todas las observaciones que se les ha hecho, mejorar, ¿no? Y poder hacer esto, entregarlo hasta el día viernes antes de la medianoche, ¿no? Para que el día sábado ya no importa al azar, ¿no? Podamos empezar a analizar para ver si podemos ir corrigiendo, ¿no? Al azar unos cuantos trabajos para poder retroalimentar a todos en base a posibles errores comunes, ¿ya? Y esa va a ser nuestra segunda revisión, y con eso yo voy a cumplir con esta segunda revisión y hasta ahí los voy a acompañar en este módulo, ¿no? Los que ya lo tienen listo, también les voy a comunicar, ¿no? Que para mí, les decía, Cristina Mendoza ya lo tiene listo, solo va a afinar algunas cosas, y algunas de las otras personas que tienen resultados de la misma forma, ¿no? Entonces, quiero organizar ahora sí la agenda. Y primero voy a hacer notar a algunas personas, ¿no? Para que darles prioridad, ¿ya? Está Marcela Castillo. Doctora, sí estoy presente. Ya. Buenos días. ¿Qué día puedes tú a partir de las 9 de la noche entre lunes y jueves? Voy a detener la grabación también, ¿ya?